Voy sencillamente a hacer una reflexión partiendo del supuesto de que esta política educativa de implementación de lo que a nivel nacional, a partir de la Ley General de Educación y los decretos recientes se llaman jornada única, pero también las políticas territoriales que han venido teniendo otras variaciones de extensión de la jornada, este conjunto, digamos, de políticas para pensar la jornada escolar se han convertido en un terreno de disputa y un terreno de confusión. Y en esa medida, sobre todo basándome en lo que hasta ahora han venido planteando los panelistas y conferencistas que me han antecedido, yo quisiera explorar un poco esa confusión y tratar de hacer algunas claridades sobre lo que creo que son los debates que realmente tienen más importancia dentro de la discusión. Creo que el debate nacional, y ustedes lo han visto acá con toda precisión, se ha llevado demasiado al plano logístico, digamos. Y yo creo que ha quedado más que claro, tanto en las conversaciones que tienen que ver con las competencias básicas cognitivas como las que tienen que ver con otros elementos de la formación integral, que ese logístico es el menos importante de los asuntos que deberíamos tratar. Y entonces en esa medida quiero hacer una reflexión como muy esquemática sobre eso. He puesto a esto la jornada escolar en la educación pública, completa, única, extendida, o la que hoy tenemos, porque hay una jornada escolar hoy en la educación, por supuesto, preguntándome si esas distintas denominaciones, completa, única, extendida, son en realidad de diferencia semántica o son debates en una u otra opción, de opciones más trascendentales que otras en el mejoramiento de la educación. ¿Cómo juzgamos lo que existe? ¿Cómo planteamos un futuro para ello? Yo quiero en todo caso decir una cosa de entrada, y es que ninguna política, y este es un buen ejemplo, estaba pensando en la posibilidad de poner unas diapositivas, pero para no alargarlo no las voy a poner, pero les voy a contar lo que decían. A los maestros de Bogotá en el año 2015 les preguntamos como por tercera vez, ya les veníamos preguntando en 2012, qué nivel de motivación tenían frente a las políticas de la administración de Bogotá. Bogotá tiene, cuando llegamos al gobierno nosotros, Bogotá tenía 32.000 docentes, cuando salimos tenía 35.000 docentes. Había disminuido la población en edad escolar, la matrícula se había logrado estabilizar, venía bajando mucho y siguió bajando después, pero aumentamos 3.000 docentes más. Con recursos propios del distrito. E hicimos muchas cosas que aquí se han contado, las incitar, por ejemplo, que Alexander en un momento comentaba, o otras experiencias como las que comentó, por ejemplo, María Teresa Guillén el día de ayer, etc. Nosotros le preguntamos sistemáticamente a los docentes qué opinaban de nuestra política educativa. ¿No se está oyendo bien? Y al comenzar el gobierno, más o menos un 9% de los docentes de Bogotá decían: nosotros creemos que no se va a poder trabajar con ustedes. Más o menos un 30%, un poco menos, decían: nos entusiasma mucho la propuesta, vamos a comprometernos con ella. Y un poco más del 60% decían: amanecerá y veremos. Al salir, las cifras eran: 9% decían: sí ve que no se puede trabajar con ustedes. Pero del otro 91% se había invertido la proporción. Más del 60% se declaraban muy entusiasmados con las políticas y por ahí un 20 y tanto por ciento decían: bueno, es interesante, pero tal vez no en mi colegio. Ese fue el nivel, digamos, de motivación, compromiso que se fue ganando. Para nosotros era fundamental ese empoderamiento de los docentes. Digamos, las maestras y maestros son fundamentales en la posibilidad de que cualquier política salga adelante, y sentimos que hubo una ganancia importante. Pero, y eso es lo que les quería contar, nosotros teníamos algunas políticas emblemáticas. Por ejemplo, la política de formación docente. Profesores que quieran hacer investigación, que quieran acceder a formación avanzada o que quieran hacer innovación, abrimos las puertas de las mejores universidades. Entonces, evidentemente, cuando uno le preguntaba a los profesores qué opina de esa política, 95% nos encanta. ¿Quiere que se aplique en su colegio? 90% sí queremos. Primera infancia, cifras muy parecidas. Nos encanta, la queremos en nuestro colegio. Ciudadanía, convivencia, otro de nuestros pilares.
nos encanta y sí que la queremos en nuestro colegio, la más demandada de todas. Jornada completa, llamábamos nosotros a las distintas modalidades. Entonces, ahí más o menos el 60 y pico por ciento decían, eso es muy importante. 30 y tanto por ciento decían no. ¿La quiere en su colegio? La mitad sí, la mitad no. Es decir, era la política que más temor despertaba en los docentes. Mi planteamiento es, más allá de si se amplía o no se amplía el tiempo, los docentes saben que se necesita hacer innovación y transformación. ¿Cómo se construye un acuerdo suficiente para apostarle a las innovaciones que son? Y si el tiempo escolar es o no necesario, la ampliación del tiempo escolar es o no necesaria para hacer esos procesos de transformación, esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Y sabemos que pisamos un terreno minado y cada vez más, por cada vez más. La posición, por ejemplo, del gremio es que las condiciones actuales están vulnerando los derechos laborales, ya no solamente un riesgo, sino probablemente una vulneración. Mientras nosotros en Bogotá, nosotros jamás por resolución le dijimos a nadie qué tenía que hacer. Todo lo que se hizo voluntariamente y a partir de procesos de diálogo y concertación. Y así llegamos a 250.000 estudiantes con jornada completa. Pero hoy en día la sensación que se tiene es que esto está siendo impuesto. Entonces, estamos en un momento de mucha dificultad. Bien, como yo les decía ayer cuando instalábamos el Congreso, las familias demandan esta política, la demografía la hace cada vez más posible, también Jorge lo comentaba, en la medida en que durante mucho tiempo la expansión, la urbanización, digamos, desordenada de las ciudades obligó a una expansión de la matrícula muy rápida, con jornadas muy cortas, con medias jornadas, digamos, en realidad. Al cambiar esa tendencia demográfica, pues se abre la oportunidad de modificar la jornada y estos cambios se están dando en varias partes de América Latina y del mundo. Luego, estamos hablando de una tendencia internacional y por ese motivo, pues, muchos técnicos y políticos plantean la conveniencia de ampliar la jornada. Si las familias lo piden, pues esos son votos, además. Pero evidentemente hay que hacer cambios. Entonces la pregunta es si esto es o no una oportunidad. Y luego es que caemos en cuenta de los desafíos políticos, el nivel de conflicto que genera, de los desafíos institucionales, la dificultad, la complejidad que implica en términos de cambios de las rutinas, de los procesos y de la organización tanto de la escuela como de las instituciones de la política. Desafíos financieros, ¿sí? Porque ya también sabemos que cuesta plata y la educación, la buena educación es cara. Y en un país con la desigualdad que tiene Colombia, pues la posibilidad de financiar cualquier innovación, si se va a tomar en serio, implica una voluntad política que se traduce en presupuesto, que es lo que siempre pues, sentimos que no sucede detrás de las propuestas. Muchas propuestas, muy poca implementación efectiva. Pero decíamos ayer, los principales desafíos que tal vez no se han tenido en cuenta suficientemente son los de orden ético, entendidos como la pregunta por ¿para qué es esto? ¿A quién debe beneficiar? ¿Y en qué medida, sabiendo a quién beneficia, es que efectivamente llegamos a los acuerdos, ahí sí políticos, institucionales, financieros, para ponerlo en marcha? Si no estamos de acuerdo en ¿para qué? ¿Qué queremos que los niños aprendan? ¿A quién va a beneficiar? ¿Qué servicio le presta a la sociedad? Pues cómo nos vamos a comprometer conjuntamente con ello. Entonces también ayer explicábamos que al ritmo que vamos no lo vamos a lograr. Que la meta que ha puesto el gobierno de pasar de 900.000 estudiantes en jornada única a 1.800.000 al final del gobierno Duque, es una meta que solamente llevaría a un poco más del 20% de la población. Y a ese ritmo nos íbamos a gastar más de 30 años para lograr el 100%, pero la meta no se va a lograr. Luego no van a ser 30, van a ser 60, van a ser 80, ¿cuántos van a ser? Y yo les decía, si se va a demorar 100 años, probablemente cuando se pueda implementar ya la escuela no va a existir, va a ser otra cosa totalmente distinta. Entonces, ¿cuál es el ritmo apropiado? Y mi opinión es que además el ritmo no es ir rápido, es ir al ritmo que sea viable, consensuado, participativo, dialogado, como decíamos aquí en un panel. ¿Eso quiere decir lento? ¿Eso quiere decir más o menos rápido, más o menos lento? Una discusión muy complicada. Pero la cosa más complicada es que si no salimos de la confusión, si realmente esto puede terminar siendo muy contraproducente en el país. Uno de los factores más serios de conclusión que yo veo es una desconexión entre las distintas políticas de calidad, de cobertura, de equidad, de pertinencia que tiene el gobierno, el PAE por ejemplo, pero cualquier otra,
Y esto, pareciera que el gobierno nacional lanza la política de jornada única como una cosa independiente de su conjunto de políticas. Y entonces uno tiene un espacio de tiempo y no propone cómo llenarlo. Mejor dicho, para ponerlo en términos de Jorge Agüero esta mañana, lo que yo siento, las naranjas de este negocio, en lo que no se ve nada concreto, es en la pedagogía, en el currículo, en el contenido. Esa es como la angustia que yo más veo. Y no es porque no haya políticas, hay políticas, pero pareciera que no están articuladas con la idea de la jornada única. Bueno, dicho eso, entonces, brevemente, yo allá no estoy viendo, ¿aquí se está viendo? ¿Ahora sí? ¿Ya? Bien. Entonces, claro, la pregunta de para qué en realidad es una pregunta más concreta, es ¿para quién? En función de los intereses de quién hacemos esto. Pues de los niños, dice alguien, obviamente. ¿Solamente? Y ahí viene la primera gran reflexión, y es ¿cómo respetar los intereses? ¿Cómo reconocer los intereses? Es que ese es el tema, digamos, ¿sí? No es que yo no tengo ningún interés, yo soy totalmente altruista. No, hay que ser honestos, todos tenemos intereses. Y en la medida en que no los juzgamos, sino que los reconocemos y los valoramos, es que podemos llegar a hacer acuerdos. Entonces, ¿cuál es el interés genuino y legítimo de los maestros en esto? Por ejemplo, ¿por qué a los empresarios les interesa esto? ¿Por qué a las familias les interesa esto? ¿Qué es lo que se hace? Lo que decimos, el contenido, etcétera. ¿Y por qué se hace eso específicamente en otra cosa? Porque en otro país una medición llegó a unas conclusiones sobre unos resultados, o por alguna razón vinculada a lo que en Colombia sabemos que necesitamos y queremos. Y el cómo pasa por definir quién va a estar con los niños, si esto es un asunto de la escuela o va más allá de la escuela. Porque la educación va más allá de la escuela. Porque además, si el problema fuera solamente aislar a los niños de la calle, ¿no será que eso no es un problema de la educación, sino más bien de la atención, de los servicios sociales de otra naturaleza que quizás puedan ser más eficientes, menos caros? Por supuesto, ¿cuáles son las condiciones para que funcione y qué significa que funcione? Porque si para que funcione tiene que ser todo absolutamente perfecto, como si estuviéramos en Suiza, pues es una cosa distinta a que si para que funcione podemos ser significativamente creativos y los interesados estén no solamente interesados legítimamente, sino involucrados realmente. ¿Cuándo se debe implementar la jornada única en un colegio, en una entidad territorial? ¿A qué ritmo en el país? ¿A qué velocidad? ¿Dónde pasan el tiempo los niños? Y aquí ahorita vamos a hacer algunas reflexiones. Para comenzar, esta idea de un salón de clase con pupitres alineados mirando a una pizarra y un profesor compitiendo contra internet, esto es, digamos, un anacronismo muy complicado. Hace unos 5 años, 6 años, se adjudicó el diseño para nuevos colegios en Bogotá. Y lo hicimos mancomunadamente con el Departamento de Diseño de la Universidad de Harvard y prácticamente esos colegios se pensaron sin aulas. La Sociedad Colombiana de Arquitectos, que durante un tiempo largo no estuvo muy convencida de que debiéramos hacer nada distinto a los mismos colegios que veníamos haciendo, en un momento dado accedió a que hiciéramos una revisión de para dónde iba la educación. Y la conclusión era: necesitamos colegios sin aulas, necesitamos colegios con espacios colaborativos de aprendizaje. Judith sabe perfectamente, hace eso con las uñas en su colegio. Espacios donde hay muchos lugares para hacer muchas cosas distintas. Para estar sentado, acostado, de pie, en parejas, en pequeños grupos, en grupos amplios, compartiendo información, en microbibliotecas, en computadores, tabletas. Eso es otra cosa. Pero además, que me parece lo más importante, en el mundo de la realidad rural o la realidad urbana, el museo, el parque, la biblioteca pública, la calle, el centro científico, la casa,
¿Qué pasa con los espacios? Ese tema me parece crítico. Obviamente, ¿con qué recursos? ¿Cuánto cuesta? Y una cosa que no es nada menor. ¿Quién tiene derecho a decir que es mejor que otra cosa? Toda esta discusión sobre la evaluación, que ahorita vamos a ver más o menos qué evaluaciones se han hecho sobre esto en Colombia, ¿cómo la hacemos más participativa? ¿Cómo le damos más voz a cada quien en la posibilidad de tomar decisiones, pero con base en información objetiva, no por capricho solamente? Entonces, una cosa que me parece... Yo no sé usar esta cosa, hola. Oprimo los botones y pasa de todo menos que pase la diapositiva. Entonces, fíjense, esto por supuesto todos lo sabemos, pero creo que es necesario entenderlo. La realidad hoy en día es que tenemos medias jornadas que implican dos cosas. Uno, 4, 5 o 6 horas efectivas, según si se está en preescolar, primaria, secundaria o media, y eso es lo que a mí me parece que deberíamos llamar media jornada. ¿Sí? Cuando hay media jornada, la pregunta es si otros actores ofrecen servicios a la comunidad, y la comunidad incluye a los niños y los jóvenes. Entonces, a veces los ofrecen y a veces no. Pero a veces esos actores no son solamente institucionales. La gran pregunta aquí es, ¿a qué accede una familia? Por sus propios medios y recursos. Y ahora vamos a ver por qué. O podemos tener una jornada que no es media, sino que es completa. Y el punto es que aquí en Colombia hay por lo menos, yo creo que 1, 2, 3, 4 y 5 cosas distintas que pueden ser entendidas como formas de una jornada que no es incompleta. Una, educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia. ¿Cierto? Que para efectos de la escuela es en preescolar, en el grado de transición, jardín y transición, o prejardín, jardín y transición, 3 grados de preescolar. Eso está establecido en Colombia, en la ley de primera infancia, pero además está bastante determinado a nivel internacional. Ahora vamos a ver con qué contenidos. Digamos, ahí las adaptaciones y peculiaridades son contextuales, pero el conjunto curricular es bastante claro. Y eso es una cosa diferente, y eso son 8 horas diarias, y si son 4 horas por docente, pues además, si se necesita además de docente titular, auxiliar pedagógico, etcétera, estamos hablando de una cosa con unos requerimientos y con unas características distintas a lo que pasa en la básica. Y en la básica yo creo que existen por lo menos 3 modelos. Uno es por supuesto el modelo del decreto 1805, ¿cómo se llama el decreto? Yo nunca me aprendo los números ni siquiera de los estatutos, no me gustan los números, me niego a aprenderme las cosas por un número, que es ese vicio, digamos, legalista del sector educativo, es una de las cosas tal. ¿1805 se llama? No, el decreto de jornada única de 2017. 2105. Esa es una modalidad, que es la modalidad que el ministerio reconoce y por lo tanto para la cual transfiere un poquito más de capitación, le da un poquito más de plata a la entidad territorial. Y por eso es tan importante para las entidades territoriales hoy en día, excepto Bogotá o cualquier otra que tenga músculo financiero propio, adaptarse a esa modalidad. Ahora vamos a ver qué problemas tiene esa modalidad. Jornada completa en la básica con centros de interés curricularizados. ¿Qué quiere decir un centro de interés? Ahorita voy a mirar un poco contenido, pero es elegible. O sea, el niño o la niña puede escoger en qué marco, dentro de qué concepción de la formación integral, con qué áreas, etcétera, pero puede escoger. Y además trabaja sobre un enfoque pedagógico muy diferente al convencional. El punto es que esta modalidad que está escrita aquí es curricularizada. ¿Qué es que algo sea curricular? Que está dentro del propósito de desarrollo o aprendizaje que nos interesa,
que hemos decidido que es más importante, que es nuestra prioridad, que por lo tanto lo planificamos, lo implementamos cotidianamente y lo volvemos rutina y lo podemos evaluar y transformar de acuerdo a lo que aprendemos. Currículo no es un plan de estudios, es eso. Es un acto deliberado educativo, es decir, de aprendizaje planificado, que responde a una prioridad y que puede ser llevado a la práctica de manera sistemática y evaluado. Entonces, centros de interés curricularizados. ¿Hasta qué punto los ejercicios de jornada con centros de interés que hemos hecho hasta ahora han logrado ser curricularizados? Esa es la gran pregunta. Pero existe otra cosa, que son las actividades de contrajornada, que sí suceden o en la escuela, con la gente de la escuela, o en el espacio físico de la escuela con otra gente, pero que son para los estudiantes. A veces voluntariamente, pero para todos los estudiantes. Que es una cosa distinta a un servicio social que ni siquiera es, como dicen en inglés, school-based, que no tiene ni siquiera relación con la escuela. Entonces, cuando aquí se ha venido diciendo que la política que en el gobierno de Bogotá se llamó Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral 40x40, es lo mismo que tiempo extendido, eso no es así. Ahora, puede ser que 40x40 no hubiera sido curricularizado apropiadamente, no hubiera logrado penetrar las rutinas de la escuela, hubiera tenido muchos de esos 200.000 estudiantes que finalmente parecían estar solamente en una actividad adicional, complementaria, de contrajornada, etc. Pero la política se llama centros de interés curricularizados. Claro, hay de 200 centros de interés puede haber casos como el de María Teresa, Canta Bogotá Canta, que de entrada, ella dice, mis tutores, ella tiene un equipo de 6, 7 personas, nunca no, pero digamos, en principio no trabajan con los niños, trabajan con los maestros para que los maestros de la escuela trabajen con los niños. Y eso es lo ideal. ¿Hasta qué punto eso es posible? ¿En qué volumen? ¿A qué ritmo? Es la pregunta. Cuando ya entran otros actores y no solamente apoyan al maestro o trabajan con el niño cuando el maestro lo necesita, lo requiere, lo hace posible, entonces ya hay un margen, digamos, de apertura a otros actores. El ejemplo que se me ocurre, que creo que es bastante exitoso, son las aulas de inmersión. Dentro de esos centros de interés había 98 colegios con aula de inmersión en inglés, uno en francés y uno en lengua guaunani indígena. ¿Sí? 100 aulas de inmersión. ¿Qué es una aula de inmersión? Para decirle a un rector o una rectora, regáleme el rincón más feo de su colegio. Allá, saque los pupitres que tienen arrumados, regálenos eso, pongamos ahí una conexión de internet, pongamos un espacio amable para jugar, para compartir, llevemos allí al profesor de inglés que más idea tenga del colegio. Bogotá, de 2.500 profesores de inglés, en algún momento concluimos que 700 tenían nivel B1 o B2 o alguno que otro C1, pero de ahí para abajo más de 1.500 no sabían hablar inglés, no podían comunicarse en inglés. Entonces, profesores que más, claro, que más capacidad tengan, junto con voluntarios internacionales nativos. Y creamos un espacio donde la única regla es que construimos juntos un currículo con apoyo del British Council, o sea, pero también con las ocurrencias que tenemos y nos comunicamos con el país de este nativo y usamos el internet y se genera un espacio de aprendizaje que es un centro de interés que levanta la mano y dice yo quiero estar ahí, y ese llegó, no como el de María Teresa que llegó a 2.000 niños en su mejor momento, sino que llegó a creo que 30 y tantos mil. ¿Sí? Tengo incluso anécdotas de niños, porque entonces algunos de estos chicos que eran particularmente esmerados, entonces podían acceder a una beca en el Consejo Británico e ir al Consejo Británico a tomar clase. Y uno que otro pudo incluso viajar a Inglaterra y tener una beca adicional, etc. En algún momento, alguna persona que me sucedió, a mí no, que sucedió al alcalde Petro, llegó a un colegio de estos a sostener conversación con uno de estos niños y no lo podía creer, tan no lo podía creer que se mostró escéptico y creyó que estábamos engañándolos. Había un diálogo, podían sostener una conversación en inglés. Ese centro de interés es menos curricularizado que Canta Bogotá Canta.
pero en ese caso quizás se justifica que sea de esa manera. Entonces el profesor del colegio participa, pero el voluntario tiene mucho protagonismo. Pero alguien dirá, sí, pero la mayoría es simplemente un subcontrato que hace un operador externo para una persona a la que se le entregan los niños un rato, que hace algo que nunca reflexionamos en la escuela y que termina por ser una actividad que no tiene suficiente valor pedagógico. Esas son las discusiones que me parece que tienen, que son las centrales, digamos. ¿Qué es un centro de interés curricularizado? ¿Qué es una jornada única con las características que vamos a ver ahora? ¿Y qué son actividades de contrajornada? Y en la media, la cosa es distinta, porque en la media tenemos que apostarle a una oferta vocacional que podemos llamar diversificada, fortalecida, pero que muy seguramente va a tender a ser articulada con educación superior, tecnológica o universitaria, pensando en que los chicos tengan más oportunidad de fortalecerse en una vocación y llegar a la educación superior. Entonces fíjense que cuando hablamos de jornada única, nos podemos enredar mucho si creemos que esa es la única modalidad posible o existente. Entonces, a ver si ahora sí lo logro. ¿Cuál de los botones será para no ir a desconectar esto? ¿Sí? Ahí. Entonces, ¿cuál es la realidad en cuanto a los contenidos? En la primaria solo hay tiempo para las asignaturas, las áreas cognitivas. Como ustedes saben, no tenemos profesores de arte, no tenemos profesores de educación física. La formación ciudadana, si acaso, es teórica, es aprendizaje cognitivo sobre la Constitución Política de Colombia, no construcción ni de competencias ciudadanas, ni mucho menos de capacidades para el ejercicio de la ciudadanía. Y reproduce las relaciones de poder. Finalmente la ciudadanía solamente se puede aprender transformando relaciones. Si yo tengo un maestro que me enseña de manera autoritaria qué es la democracia, aprenderé autoritarismo, no democracia. ¿Sí? Podré repetir discursivamente democracia, pero lo que aprenderé y haré será autoritarismo. Entonces, en secundaria, muy poco arte o deporte. Y una cosa muy importante es que en la medida en que no llegan los contenidos de formación integral, no hay tiempo, no hay recursos, no hay con quién, no hay reflexión, pues los niños de las clases medias populares inclusive, o de las clases medias altas, van a tener muchas más oportunidades en sus contextos familiares, en la posibilidad de compartir con más gente, en el conocimiento hasta del barrio que queda al lado de la ciudad, o de mucho más que eso, en el acceso a información. Van a tener oportunidades por otro lado que la escuela no les da. Luego, no tener la oportunidad de tener formación integral en los sectores más desfavorecidos ahonda la segregación, la inequidad de manera profunda. O sea, el grave problema que tiene no introducir la formación integral en los colegios públicos es que en los demás sectores de la población sí existe. Entonces, es el efecto Mateo, como dicen los economistas. Al que está mal, le irá peor. ¿Sí? En una jornada completa, que sí tenga formación integral, en AIPI en el preescolar, pero también en el AIPI desde 0 años, entonces por ejemplo en modalidades de ámbito familiar o en modalidades institucionales que gestiona el ICBF, etcétera, tiene que haber educación. Ustedes saben, cada vez más es un hecho que entre los 0 y 6 años, pero sobre todo en la primerísima infancia, en los primeros 18 meses de vida y desde el vientre materno, se forma el cerebro, literalmente se moldea el cerebro. Por lo tanto, lo que hay que hacer para propiciar un desarrollo cognitivo, pero también psicomotriz, emocional, en un niño en la primerísima infancia y en la primera infancia, es educar. Claro, educar con el afecto, educar con el sonido, educar con la sensación, pero eso se llama educación.
y es altamente especializada. No puede suceder en una institución educativa, o sea, no podemos llevar un niño, bueno, podemos con su mamá, en una modalidad distinta, llevar un niño de 7 meses a un colegio, por supuesto, es un buen espacio físico para hacer trabajo en primerísima infancia, pero es una cosa distinta. Pero es educación. Luego hay educación a los 2 años y luego hay educación a los 3 y entonces hay educación preescolar, pero dentro de esa educación inicial en el marco de atención integral. Y fíjense que hay un currículo para eso. Ese currículo habla de arte, música, literatura, por un lado, juego y exploración natural del medio, actividades propias de la infancia que se curricularizan pero que no son académicas, sino que son experiencias sistemáticamente propiciadas. Hay otros objetivos además de los de educación. La protección, sabemos que esta es una sociedad que abusa de los niños y que si no logramos erradicar el abuso infantil, se los voy a decir con un dato. Desde 1980 hasta 2017 creo, el ICBF en el programa de menores desvinculados del conflicto armado, es decir, chicos de 13, 14, 15 hasta 18 años que fueron combatientes de paramilitares o guerrillas, en ese programa se atendieron cerca de 6.000 niños, como 5.800, algo así. Todos y cada uno, sin excepción ninguna, habían sido maltratados en su primera infancia. Entonces, por supuesto, protección es un objetivo tan importante como educación. Atención en salud, vacunación, hábitos, salud, alimentación, nutrición, o sea, un cerebro sin nutrición, pues tampoco se desarrolla. Entonces existe ese conjunto, pero existe, que es lo que está en rojo ahí, un currículo, ¿sí? Y cada vez más ese currículo es un currículo nacional, se desarrolló en Bogotá hace como 15 años. Cuando la actual viceministra de Educación Preescolar Básica y Media era asesora de la Secretaría de Integración Social, recogió experiencias y ayudaron a construir un currículo que es el que en la Secretaría de Educación desde ese entonces se empezó a aplicar y cuando se expandió la cobertura de educación inicial en el gobierno pasado y se mantuvo en este gobierno, aunque se cerró prejardín, pero se amplió en jardín de transición, pues se ha mantenido ese currículo. Y se han enganchado personas y ha habido capacitación y las universidades han tenido más capacidades, etc. Así, en básica hay un contenido que es el que tiene sentido para la formación integral. Entonces el contenido es el que aquí se ha planteado como del saber y el ser, ¿sí? Con centros de interés, actividades que son elegibles, que no son información sino experiencias. Si algo caracteriza la pedagogía, vamos de la pedagogía del siglo XXI, si algo caracteriza la pedagogía contemporánea es que la información es un commodity, es mucho menos relevante. Entonces, por ahí leía el otro día una discusión de los expertos en innovación que decían, creer que la innovación es la herramienta tecnológica es el error más frecuente que hoy en día cometemos. No es el hardware, no es el software, no es eso. La innovación es la pedagogía. Si logramos dejar de dar información y hacer que los chicos o las chicas hagan exploración, investigación, búsqueda, y luego les ayudamos y usamos la clase, usamos el espacio escolar a reflexionar sobre esa información, a ordenarla, a separar la calidad de un tipo de información de la de otra, a separar la paja del trigo, a poner eso al servicio de una construcción útil de cambio social, de creación artística, de aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, entonces ahí sí estamos haciendo innovación. Y con una base, Brigitte mencionaba a Amartya Sen, con una base que es el reconocimiento de la multidimensionalidad inherente al ser humano. Es decir, si alguna cosa me ha dolido a mí en la vida es escuchar gente que dice la formación integral es un concepto que no existe. No hay nada más real para el ser humano que la idea de formación integral, porque somos multidimensionales, porque somos cuerpo, porque somos emoción, porque somos corteza cerebral, porque somos... Entonces, que si es primero el pensamiento matemático o el dominio de la lengua, o primero es el arte y la sensibilidad estética,
Por eso la pregunta a María Teresa ayer, y lo que resaltaba Silvia particularmente, con toda claridad es, no hay un primero. No hay un, ¿cómo era que decía Jorge esta mañana? Las condiciones necesarias y las condiciones suficientes. No, hay unas condiciones mínimas de dignidad para el desarrollo de seres humanos multidimensionales que nos permite, como decía alguien aquí, ser libres, Santiago, ¿sí? Y eso implica un conjunto de dimensiones. A veces uno se pregunta por ejemplo, ¿cómo se desarrolla la dimensión espiritual del ser humano en la educación? Pregunta súper complicada. A esa no le hemos metido el diente porque tiene nada menos que un debate sobre qué es la espiritualidad, ¿sí? Pero por ejemplo un tipo como Alexander tiene eso claro. Y en su comunidad eso se transmite naturalmente, ¿sí? El grado de confianza y reflexión y la capacidad de convertir lo que les sucede a cada uno de esos chicos, a cada uno de esos maestros, en algo que dice mi ser es más que lo que me quieren decir que yo sea, es lo que yo quiera hacer cada vez más hacia mi interior, es parte de esa dimensión. Por eso es como tan emocionante oír a esta gente de este panel de hace un rato, a Santiago, a Alexander, esa mirada, digamos, integral a Brigitte es muy importante, porque somos muchas cosas. Y luego vamos formando los niveles básicos en cada una de esas cosas. No necesitamos mucha información, no necesitamos un saber gigante, necesitamos llenarnos de las condiciones básicas en todo ese conjunto de dimensiones para poder ir avanzando después ya por elección en las cosas en las que queremos profundizar, y todas tienen que ver con todas las actividades, los proyectos, las experiencias, tienen de todo un poco. Una manera de definirlo, no es la única, pero finalmente esto puede ser en la básica, pueden ser áreas como castellano y segunda lengua, matemática junto con ciencia natural y tecnología al servicio de ello, pensamiento sobre la sociedad, ciencia social, ¿cierto? Y ahí hay 4 dimensiones que tienden, esa categoría de ser y saber es un poco arbitraria, pero nos ayuda para muchas cosas. Entre otras cosas nos ayuda mucho para la evaluación, porque por ejemplo en el caso de Bogotá, nosotros empezamos a desarrollar una cosa, son las pruebas SER, para competir con las pruebas saber, pero no en las dimensiones que saber trabaja, sino en otras. Y las dimensiones del ser: arte, bienestar físico y mental, ciudadanía, convivencia, cambio social. Aprendizaje, digamos, nosotros ahora, yo trabajo ahora, como ustedes saben, en Educapaz, llamamos a esto educación crece. Quiere decir socioemocional, ciudadana y para la reconciliación. Donde lo socioemocional sí son competencias, digamos, es algo que uno puede desarrollar y poner al servicio de una situación específica, empatía, toma de perspectiva, etc. Pero lo ciudadano va más allá de eso, solamente se puede hacer de manera colectiva, implica una reflexión política, implica reconocer que hay circunstancias estructurales o contextuales que determinan la conducta ciudadana, y además que solamente colaborativamente se pueden lograr relaciones de ciudadanía. Entonces tiene que ver con la identidad del ser humano, pero también con el sentido de los derechos y la dignidad, con el reconocimiento de la diversidad, del mismo sentido de humanidad que nos hace a cada uno distintos. Somos el único animal donde realmente no hay 2 personas iguales, y si no reconocemos que esa diversidad es la riqueza, es el sentido de la humanidad, pues no entenderemos qué son los derechos, qué es la dignidad de las personas. Que la participación va desde la manera como nos relacionamos en el aula o en el espacio más cercano, hasta la participación política o la ciudadanía global, digamos, la conciencia sobre los desafíos ciudadanos globales, como por ejemplo los ambientales. O que el sentido de la vida sí pasa por respetar la vida del otro y no ejercer violencia, pero también por respetar mi propio cuerpo y comprenderlo y hacerme dueño de él, y que la sexualidad está dentro de la formación ciudadana. O la vida de los otros seres de la naturaleza, otra mirada, digamos, de lo ambiental desde esa perspectiva, etc. Y en Colombia, entonces nos decía socioemocional, y para la reconciliación. Somos hijos de un conflicto armado que nos ha roto la capacidad de perdonar, de confiar, de reconciliarnos
tenemos una manera de tramitar el conflicto que es la manera punitiva, por ejemplo. Lo único que se nos ocurre ante una situación que se sale de lo normal es el castigo, no una práctica restaurativa que se centra en el aprendizaje y no la no repetición y la transformación sobre la base de los acuerdos, por ejemplo. Arte, bienestar físico y mental, ciudadanía, convivencia, cambio social, ciencia social, matemática, pensamiento matemático, científico, tecnológico y comunicación en la propia lengua o en una segunda. A veces la primera lengua es la lengua indígena de un pueblo y la segunda puede ser el castellano, por ejemplo. Entonces, mientras que eso es a lo que le apuesta esta idea de centro de interés curricularizado, etcétera, una transformación curricular, una modificación de la rutina, una adaptación de las prácticas pedagógicas, mucho de lo que hoy se llama jornada única es o más de lo mismo, porque hay naranjas, no hay contenido. Lo que contaba Brillido o alguien, o no, tal vez Santiago, nosotros empezamos a hacer esto alguna vez en Bogotá y una persona muy abierta de mente, que se llamaba Luis Enrique García, que era viceministro, nos dijo: qué chévere lo que están haciendo. Eso de la formación integral está muy chévere, cada quien debería hacer su propio modelo. Vamos a hacer la jornada única de este gobierno. Luis Enrique era viceministro de la ministra Gina Parodi, así como ustedes están diciendo. Y a los 2 meses Gina Parodi está diciendo: no, lo que necesitamos son resultados en las pruebas PISA, punto, refuerzos de matemática y español, y se acabó. ¿Qué mensaje reciben los colegios? ¿Qué es la jornada única? O búsquedas de rectores y rectoras y docentes, maestros y maestras, que se la juegan por hacer uso de su autonomía. Pero son búsquedas solitarias, son búsquedas que no tienen contexto de innovación, ¿sí? Hay excepciones. Cali, mi comunidad de escuela, es un ejemplo de apostar a la excepción. Y pues creo yo también Bogotá, por supuesto, como aquí se ha anotado muchas veces. O el otro modelo, pasar el tiempo. Santiago lo dijo mejor que nadie. Nosotros jamás hemos pensado, jamás pensaríamos que la razón ética para apostar a la formación integral, al arte y al deporte, es porque eso le ayuda a la gente a pasar el tiempo, para aislarlos de la... Eso no tiene nada que ver con el pensamiento educativo, pues por lo menos no este. En la media, no se puede abandonar la formación integral. Digamos, el currículo de la media es muy denso, porque mantiene la formación integral con los mismos componentes de la básica, pero tiene que adicionar una formación vocacional. Entonces, un currículo de ¿cuántas horas era el de la secundaria de Perú? 45. Currículo de 45, de 50 horas. En realidad muchos colegios hacen currículos de ese nivel informalmente, ¿sí? Pero los chicos en la media invierten mucho tiempo en su educación, si le den sentido. Si no, desertan o simplemente están ahí, iba a decir mamándose eso, resistiendo, digamos, algo que no les da un lugar en la vida. ¿Cómo se construye un enfoque vocacional en la media? Este país, ustedes saben, a ver, un dato. Colombia invierte 1.1 veces lo que en promedio invierte América Latina en primaria. 1.1 veces. Es decir, estamos un poquito por encima del promedio de inversión en primaria en América Latina. Está muy mal América Latina, está mal Colombia. En la media, Colombia invierte 0,5 veces el promedio de América Latina. O sea, por cada 2 pesos que se invierten en educación media o secundaria alta, como se llama en otros países, en América Latina, en Colombia se invierte 1 solo peso. Por allá en el año 2000, cuando se hicieron las reformas del Sistema General de Participaciones, el acto legislativo, la 715, se evaluó que la media, que era un proceso que el país venía acumulando con años, los INEM, los CAS, los institutos técnicos industriales, agrícolas, comerciales, etcétera, ¿cierto? Que eso no estaba teniendo impacto en la productividad, ¿sí? En la competitividad, en la empleabilidad, y costaba. Se tomó la decisión de estandarizarlo todo. Entonces, un
estudiante de grado 10º u 11 vale prácticamente lo mismo, las diferencias son minúsculas, que un estudiante de grado 7º o de grado 4º. La educación media es más cara, como la educación rural es más cara. Entonces, la estandarización para bajar costos implicó eliminar la formación integral, reducir la jornada, pero también, particularmente, no reconocer las diferencias de la ruralidad y marchitar lo que habíamos avanzado en educación media. Esa es la realidad de la educación hoy en día. En términos de inversión, yo estaba leyendo anoche un libro de Guillermo Perry, que se murió, y Perry decía hace un mes, en Colombia ha habido 2 momentos de crecimiento del gasto en educación. La reforma del 68, que creó, bueno, digamos en los últimos 50 años, que fortaleció el SENA, hizo una serie de cosas, y la Constitución del 91 con el situado fiscal, que duró 8 años. De resto, hemos hecho 1 millón de revoluciones y no sé qué, y no hemos aumentado la inversión en educación, excepto la de las entidades territoriales que con recursos propios lo han hecho. La media es un ejemplo brutal de eso. Entonces, si uno quiere que haya vocaciones para la ingeniería y la tecnología, o vocaciones para las ciencias económicas y administrativas, o vocaciones para el arte y el diseño, o para la pedagogía y la educación, o para la biología, la educación física, las ciencias de la salud, o para las humanidades y la lengua, o para lo que sea, ¿sí? Tiene que asumir que la jornada completa en la media es un desafío que tiene su peculiaridad. Entonces, ¿por qué nuestro programa se llamaba Currículo? Ese es el nombre, Currículo para la bla bla bla. Porque de eso se trata, tener un currículo. ¿Sí? ¿Qué currículo tiene la jornada única hoy en Colombia? Yo no lo tengo claro. Yo leo sus decretos y a mí no me queda claro. ¿Sí? Bueno, por último, hemos hablado mucho de las evaluaciones de las experiencias. Entonces, hay muchísimas evaluaciones, sobre todo en Bogotá pasó algo, y es que muchos de los maestros que hicieron posgrados hicieron tesis de carácter evaluativo sobre jornada completa. Entonces hay muchas, pero por supuesto hay unas mucho más, digamos, académicamente sólidas, rigurosas, con detrás equipos de investigación mucho más estructurados que otras. Aquí tuvimos pues la oportunidad de ver, para el caso colombiano, muchas de las más sólidas. La Universidad de los Andes ha hecho varias. De hecho, Hernando Bayona ayer presentó 3 del metaanálisis de América Latina, la metaevaluación de América Latina, y 2 de Colombia, ¿cierto? La Universidad de los Andes, la misma facultad de Hernando, ha hecho por lo menos 3 más. De hecho, yo le estaba chateando a Hernando una que a mí me gusta mucho porque nos va bien en ella. Le dije, ¿y por qué no tuvo en cuenta esta, parce? ¿Sí? Mientras que estaba hablando. Son muchas, pero además hay un debate metodológico ahí. ¿Sí? Nosotros sí creemos que, por ejemplo, medir una alta percepción positiva en estos temas, en algunas dimensiones importantes de los logros esperados en estos temas, es un método tan válido como medir un alto efecto o impacto por una herramienta econométrica para algunos otros elementos de esta búsqueda. ¿Sí? Pero eso que estoy diciendo, entre antropólogos, economistas, sociólogos, podrían tener un debate metodológico muy grande. Yo diría que hay que tener una actitud ecléctica si queremos apostarle a objetivos diversos en este análisis. Entonces, fíjense lo que pasa. En preescolar, en preescolar, sobre todo específicamente en preescolar, no hay muchas evaluaciones. Por ejemplo, yo el otro día estaba diciendo una institución que se llama Fundación Van Leer, que es una fundación especializada en primera infancia, decía, mire la oportunidad, mire el bocado de cardenal que ustedes tienen, a los que les gustan los datos comparables. Entre el año 2013 y el año 2015 se amplió jardín enormemente y prejardín muy significativamente. Después se mantuvo jardín, pero se eliminó prejardín. Y muchos de los niños que entraron a una y otra cosa, a prejardín, a jardín o directo a transición, venían de distintas realidades, venían de un centro de desarrollo infantil de ICBF, o venían de hogar comunitario, o venían de operador privado ICBF, o venían de jardín de integración social, o de jardín de caja de compensación, muchas cosas distintas, o venían de su casa con una abuelita que los quería mucho, o venían de su casa con un padrastro que los cascaba, digamos.
ese universo de posibilidades para la comparación, cuando ahora todos están en tercero y quinto presentando pruebas saber, es una oportunidad perfecta para hacer un análisis evaluativo que no se ha hecho. ¿Sí? La intuición que tenemos por la evidencia internacional, que es toda, es que el impacto de haber tenido formación integral en la inicial va a arrojar un resultado muy positivo. Tenemos que hacerlo. Ahora que hay campaña, es el momento de hacerlo. Entonces uno llama a los 3 amigos que le quedan a la Secretaría de Educación y le dice: mire, weón, esta oportunidad. Y los dice: no, pero es que con ustedes no queremos nada. Entonces, llega el próximo gobierno, tiene que hacer un plan de desarrollo a la carrera y lo tiene que construir intuitivamente, porque el gobierno anterior no hace el esfuerzo de hacer una evaluación que ayude a que esos planes se construyan con información objetiva. Aquí, digamos, pequeño paréntesis. Yo creo que cualquiera que haya pasado por estos 2 días de conversación sabe que el problema aquí es que no somos capaces de ponernos de acuerdo. Lo que estaba, digamos, diciendo al principio. ¿Qué capacidad tenemos de reconocer intereses y hacer un acuerdo? No la tenemos. Como decía, ustedes han oído el cuento de Takeuchi, un japonés que era profesor de matemáticas de la Universidad Nacional, muy brillante, tal. Un día, por allá como a la 1 de la mañana, lo estaban entrevistando en un programa de esos culturales. Entonces el entrevistador le pregunta, dice: profesor, ¿es verdad que los japoneses son más inteligentes que los colombianos? Entonces el viejito, que era reflexivo, en vez de responder algo políticamente correcto, como no, ¿cómo se le ocurre?, se quedó pensando. Silencio así, nervioso el entrevistador, y de pronto el viejito le dice: no, mire, ¿sabe qué? Un colombiano es más inteligente que un japonés, pero 2 japoneses son más inteligentes que 2 colombianos. ¿Sí? Bueno, pero perdón la anécdota. Las evaluaciones que tenemos en preescolar no son muchas, pero la intuición de que eso es muy potente sí es muy grande, porque pues tenemos una evidencia internacional muy sólida. Hay muy buenas evaluaciones de los programas de primera infancia en general en Colombia también, o muchas evaluaciones con muchas herramientas, elementos. Hay unos estudios longitudinales muy importantes para hacer análisis, pero específicamente sobre el impacto del preescolar yo no he visto cosas suficientes. Aquí se dijo, en general hay un impacto modesto en matemáticas y lenguaje. Eso se ha medido para Bogotá y se ha medido para Colombia. Ahora, no hay análisis diferenciado entre la modalidad de centros de interés y la modalidad de refuerzos de matemática y lenguaje con métodos tradicionales. Esa diferencia yo no la he visto bien. No sé si porque no he buscado bien, ustedes me dirán si hay que mirar si hay esa diferenciación, pero yo creo que no la hemos hecho suficiente, específicamente para matemáticas y lenguaje. Y como bien se explicó aquí con el metaanálisis de Hernando y luego la excepción específica que Jorge introduce, pues los resultados en matemáticas y lenguaje en América Latina son mixtos, en unos casos muy modestos, en otros un poco menos modestos, en general más bien modestos, pero está el caso de Perú, que es una excepción en lo cual es muy fuerte en matemática. Pero aquí se han evaluado otras cosas. Aquí se ha evaluado un impacto significativo en retención, es decir, reducir la deserción, reducir la extraedad, la eficiencia interna y oportunidades de inclusión. Eso, por ejemplo, la evaluación que yo le estaba pasando ayer a Hernando de la Universidad de los Andes resalta eso. La jornada completa ha tenido ese impacto de manera muy notable. Y ha habido un impacto significativo en bienestar físico para los estudiantes con centros de interés en deporte, en capacidades ciudadanas y reducción de la violencia, medida por la encuesta de clima escolar y victimización de Bogotá, y en sensibilidad estética, creatividad, aunque en este último asunto debo aclarar que la prueba SER, que es la que hemos usado para eso, es todavía muy experimentada, muy precaria, muy imprecisa, digamos, no es una evaluación muy rigurosa. Pero los impactos son significativos y, por ejemplo, la Universidad Nacional, un equipo liderado por Jorge Iván González, tiene una evaluación que yo creo que es muy importante resaltar en eso. En cambio, lo que no es muy claro es cómo se mide ese impacto en relación con las actividades de contrajornada o contra la ausencia de oferta. Solo, digamos, se mide contra la jornada convencional, contra la media jornada. Pero fíjense que hay muchas dimensiones que se han medido y que se han evaluado, no solamente el impacto en matemática y lenguaje, que es lo que se
se resalta más. Hay muchas otras evaluaciones y algunas tan rigurosas como la que presentó Silvia ayer. Un equipo de más de 20 especialistas de primer nivel de varios países de América Latina, liderado por UNESCO con un año de investigación detrás. Muchas hechas por la Universidad de los Andes. En media hay evaluaciones y hay una cosa que es evidente y es que la articulación con el SENA, que es la más común en el país, pues está teniendo un resultado porque los muchachos después logran ir a sacar su tecnológica con un año más después del colegio y salen con su título de todos modos de técnico laboral. Pero en general en acceso a educación superior la media no ha sido exitosa, la media articulada, digamos, en concreto. Entonces ahí hay una evaluación que nos invita a los que queremos seguir en ese modelo, porque algunos dicen abandonen eso, dedíquese a una cosa más parecida a la media tradicional, diversificada sí, pero sobre todo académica y con 2 o 3 énfasis con los profesores de la escuela, sin relación con las universidades, eso es perder plata, más bien enséñenles a leer, enséñenles a pensar, para que salgan mejor preparados y luego cuando lleguen a la universidad lleguen con más fuerza. Esa es una posición que tiene mucha gente y en el magisterio es una posición con cada vez más fuerza. Pero quienes creemos que hay que seguir insistiendo en articulación de la media con la superior, sabemos que eso no está funcionando bien, que nos faltan 5 centavos para el peso, que las universidades tienen que comprometerse a más, que tenemos que hacer un ejercicio de fortalecimiento de capacidades de investigación, etcétera, más sólido, porque hasta ahora no ha funcionado. Bien, eso es lo que yo tenía para contarles. Tal vez la última diapositiva pues hace una reflexión más de este orden y es el para qué, del que tanto hemos hablado aquí, que empezamos a hablar con Silvia ayer, etcétera. Pues yo ratifico lo que ella dijo, es para que niños, niñas y jóvenes de este país tengan derecho a la formación integral de calidad para el buen vivir. Y eso es un planteamiento, digamos, un planteamiento ideológico, si lo quieren ver de esa manera. Es un sentido de qué es darle a un ser humano lo que creemos que merece. Y eso tiene un montón de implicaciones curriculares, pedagógicas, de relaciones de poder, etcétera. Y si no es para eso, pues ¿para qué? No lo hagamos. ¿Sí? Pero no quiere decir que no siga siendo importante para la protección, para la empleabilidad. Hemos criticado mucho que se haga extensión de jornada para que los niños tengan más capacidades laborales. Eso también está bien. ¿Sí? Para mejorar en las pruebas estandarizadas, por supuesto que también. Miden mucho de lo cognitivo, está bien. Ahora, contextualmente, reconociendo las diferencias entre poblaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, en zonas vulneradas de las ciudades, lo que dijo Cali es muy importante. Estamos tan jodidos con la violencia en Cali. Ustedes saben, Bogotá, Medellín, varias ciudades de Colombia han venido mejorando en términos por lo menos de tasa de homicidio. Cali no. Cali con Cúcuta, Palmira, Buenaventura siguen estando entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Entonces ellos llegan y dicen, es para eso. ¿Sí? Pero bueno, pero para mejorar las pruebas estandarizadas también, no son objetivos que no se puedan asociar. Lo que pasa es que nosotros pues tenemos un planteamiento ideológico y lo queremos poner aquí sobre la mesa. ¿Qué contiene? Contiene formación integral dependiendo de ciclos y contextos, ¿sí? No es por grado solamente, lo que decíamos aquí, en la básica primaria, en la básica secundaria, en la media y en la inicial, por lo menos tenemos que tener diferencias y en contextos tenemos que ser capaces de hacer un ejercicio genuino que emerge de abajo hacia arriba, si bien debe dialogar con esa idea central de currículo de la que estamos hablando. Con exigibilidad del derecho en el mediano plazo, es decir, no podemos esperar 100 años, pero sí tenemos que ponernos de acuerdo a cuál es el derecho. Si no tenemos claro cuál es el derecho que queremos garantizar, pues entonces digamos que garantizamos el que hoy tenemos. Pero si decidimos que es otra cosa lo que tenemos que tener, pues tenemos que tener plazos razonables. Comenzar por los más vulnerables, el que está más fregado tiene que tener prelación. Y como siempre pasa, donde hay menos condiciones de infraestructura, donde hay menos posibilidad de poner el comedor escolar con comida caliente, etcétera, es donde precisamente se construyó la escuela en un terreno de invasión que no tiene títulos y que no se le puede hacer un mejoramiento de la infraestructura. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Negarle el derecho al que más lo necesita? Con innovación educativa, transformación del currículo, de las capacidades docentes, de las capacidades institucionales, de las capacidades comunitarias, mejor dicho, de la pedagogía, ¿sí? Y de la relación comunidad-escuela. ¿Y cómo? Entonces, primero que todo, y por eso está en rojo,
con los maestros y maestras. Entonces, una cosa es, por ejemplo, allá abajo dice rapilento, ¿no? En la última. ¿Sí? ¿Qué quiere decir rapilento? Rapilento quiere decir hay que ir rápido, tan rápido como sea posible, pero al ritmo que no reviente el sistema. Y aquí el factor crítico de sobrecalentamiento del sistema se llama voluntad de los docentes. Si los docentes sienten que se puede hacer algo creativo, innovador, vale la pena hacerlo. Si no, es mejor parar. ¿Sí? Pero claro, ¿cuáles son las garantías materiales para que esto tenga sentido? Veíamos el panel de Judith, de la persona de la Cámara, de la persona de la Caja de Compensación, de la persona del mundo rural, de las personas que han estado de la Secretaría de Educación, en la realidad de la infraestructura, de la alimentación. Se necesitan condiciones, claro que se necesitan condiciones, se necesitan garantías para hacer esto bien, sobre todo garantías en términos de reconocimiento al talento humano, ¿cierto? De remuneración justa, de tiempos para la reflexión, etcétera, pero también garantías en la alimentación. Pero esas garantías, y perdónenme, este es el punto que creo que nos tiene más frenados, tienen que ser con un pensamiento flexible y con corresponsabilidad. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que el asistencialismo nos tiene en la olla frente a la alimentación escolar. Entonces, cuando alguien dice, ay, pero ¿cómo así que los niños tienen que traer comida? Si pueden. Yo sí creo que si pueden, deben traer comida. No quiere decir que unos comen del colegio y otros comen de la familia. No, todos comen del colegio y de la familia, pero todos traen lo que pueden de la familia. Miren el ejemplo de Ecuador. En Ecuador, un salón de clase tiene 22 niños, 25 niños. Y el mes tiene 20 días de clase. Entonces, cada día del mes, una familia se hace responsable de organizar los recursos para la alimentación en ese salón de clase. Una familia. Si esa familia está trabajando, la mamá, el papá no está, entonces le cede a otro de la familia, otro que no tenga trabajo, le cede esa responsabilidad y le dan algún reconocimiento a esa familia. Y se van turnando. Todos los niños traen de su casa. Y la familia responsable recibe del gobierno unos complementos nutricionales que garantizan, no minutas, sino básicos de nutrición. Y eso se le agrega a la alimentación normal de la comunidad. Incluso en algunos casos los niños van a las casas de las familias a comer. Generalmente comen en el colegio. Pero todos ponen y todos comen. ¿Sí? En el mundo rural en Colombia hay lugares a donde llega una mandarina empacada en un refrigerio en mal estado y las mandarinas están colgando del árbol que está al lado. O hay lugares, hay islas en Colombia donde no se puede servir pescado. Está prohibido. Entonces, ¿cómo hacemos? Pero también la flexibilidad, una pregunta que yo le hacía a Jessy el otro día, le decía, bueno, una realidad en Bogotá es que con las normas actuales, ¿qué pasa hoy en día? Bogotá tiene 700 sedes y solo tiene 100 y pico de comedores escolares. Es decir, de las sedes de Bogotá tienen comedor escolar el, no sé, 20%, 15%, lo que sea. Entonces la comida caliente no se puede servir ahí, pues no hay comedor escolar, no hay cocina. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar poniéndole cocina y comedor a todas las demás sedes? No es un problema de plata, es un problema de que no hay el lote, no hay el predio, no hay el gas, no hay, o sea, además las normas sanitarias, etcétera, hacen que eso no se pueda. Entonces la pregunta era, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace ahí? No puede haber jornada única o completa si no hay comida caliente. Entonces Jessy decía, no, pues depende del refrigerio, pues, digamos, conversémoslo, discutámoslo, eso por ahora no está dentro del acuerdo es comida caliente, pero miremos a ver qué significa refrigerio bueno, malo, regular. ¿Qué tan flexibles y creativos podemos ser frente a las condiciones materiales? Intersectorial, y aquí otra cosa que pasa, suelen decir, por ejemplo, caso Bogotá que conozco, pero seguramente otros dicen, es que la jornada se estaba haciendo con cada vez más niños y menos maestros. Pues no, no es verdad.
Una cosa es que se invite científicos, artistas, deportistas a participar de estos procesos de aprendizaje o se lleve a los niños a los sitios donde están las personas con las que pueden tener experiencias significativas. Y otra es que al mismo tiempo no se puede ampliar la planta docente, se pueden hacer las dos cosas al tiempo. Entonces, ¿por qué si la planta docente sí crece, no podemos también tener la experiencia de los clanes trabajando junto con la experiencia de la escuela? Luego, bueno, y la caja de compensación, sí, no, tal vez, ya hay otra discusión, puede que ese sea un modelo eficiente para prestar la infraestructura, pero no para subcontratar a los artistas, puede ser, se puede reconsiderar, discutir, pero con apertura mental, porque si no, no hacemos nada. Intersectorial, contextualizada y con plata, con recursos. Esto cuesta plata, sobre todo cuesta plata para acceder a la excelencia. Una cosa que pasaba con los centros de interés era que teníamos tenis y fútbol, o piano y guitarra. Entonces, obviamente, había estudiantes que costaban 5 o 10 veces más que otros. ¿Eso es justo o injusto? Depende. Desde el punto de vista de la eficiencia económica, hay gente que dice, eso es injusto, porque un estudiante de piano le quita la oportunidad a no sé cuántos estudiantes potenciales de guitarra que finalmente no van a tener, y entonces se tiende a estandarizar. Pero muchos pensamos, no, precisamente se trata de reconocer que claro, puede que no podamos tener 500 pianos, y por lo tanto puede que la oferta de cupos para piano sea mucho más limitada que la de guitarra, pero tengamos piano, y tengamos tenis, y tengamos natación. No miremos las cosas solamente como, digamos, las restricciones financieras siempre existen restricciones financieras. Si la plata fuera infinita y creciera en los árboles, no tendríamos estas discusiones. Pero las restricciones financieras no pueden estar por encima de toda otra consideración. Entonces se necesita excelencia, ese es el tema. Así sea cara, pero es que eso dignifica de una manera que si no se hace así, pues no vamos a salir nunca de la educación segregada que tenemos. Y garantía al talento humano, hay que invertir en los maestros, sin duda. Por ejemplo, las horas extras son la modalidad que finalmente ha terminado por existir. Los maestros dicen, no nos estamos reconociendo las horas extras, no nos dan. Pero algunos dicen, no, hora extra no sirve, necesitamos estatuto de jornada única, diferente y con un salario profesional que reconozca. ¿Cuál es el nivel de remuneración de talento humano apropiado para una política de esta? Es una discusión. ¿Cuánto cuesta? Un montón de plata. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué tipo de cosas son aceptables y cuáles no? Conversémoslo. Mucho más tiempo trabajando por la misma plata sin reconocer ni siquiera la hora extra, eso no se puede hacer, eso es una pendejada. El que quiera hacer eso por decreto va a hacer que esto rebote contra la realidad y genere una presión más sobre un sistema recalentado. Eso no se puede hacer. Pero poniendo más plata, reconociendo la necesidad de talento humano, ¿qué es razonable, qué es financiable? Es una buena pregunta. Y la última, con horarios diversos. Todos los niños entran a las 6:30, salen a las 3. Esa escuela se está acabando en el mundo, ¿no? Les quiero contar, ya en la India hay 4 millones de niños en homeschooling, en Estados Unidos cerca de 3 millones, y eso que sigue siendo medio ilegal. Pero por ejemplo, en Colombia, ¿no vamos a tener jardines infantiles nocturnos? ¿O sí vamos a tener jardines infantiles nocturnos? Y vamos a tener educación media con muchos de estos énfasis vocacionales a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde, ¿o no vamos a tener? Y vamos a tener centro de interés en los horarios en los que están disponibles los recursos del entorno, o traslapando jornadas, aprovechando que los niños, unos pueden estar afuera de la escuela y otros adentro, Y esa discusión, esa fue la discusión que a mí más me costó trabajo defender cuando estuve al frente de este programa. Pero yo sí creo que entrar todos los niños a las 7, salir todos a las 3:30 y el resto del tiempo no aprovechar, o bueno, tal vez se puede aprovechar para otras actividades comunitarias, etcétera, la infraestructura, otras condiciones, es algo que merece por lo menos una discusión tranquila. Bien, entonces rapilento. Bien, conclusión, más de lo mismo, no gracias. Gracias, pero no gracias. Si es para más de lo mismo, no lo hagamos. Seguir en las mismas que estamos hoy en día, yo pensaría que tampoco. Pero pues si esa es la única alternativa que queda, pues terrible. Oportunidades para motivar seres humanos e innovar en serio, eso sí.
¿Y eso cómo se llama? Se llama jornada única, jornada completa, jornada extendida, jornada... Yo estoy muy preocupado porque, por ejemplo, varias personas de Secretaría de Educación de Bogotá estaban convencidas de que ya no se podía por ningún motivo hacer nada que no fuera la jornada del decreto, ¿qué es? 2105. Sí se puede. Y se ha venido haciendo y creo que con mejores resultados que la del decreto.